En el oscuro mundo de los asesinos en serie, pocos nombres resuenan con tanto horror como el de Ted Bundy. Tras su apariencia encantadora y su sonrisa cautivadora, se escondía un depredador despiadado que aterrorizó a Estados Unidos durante la década de 1970. Su historia es un recordatorio escalofriante de cómo el mal puede ocultarse detrás de la fachada más encantadora. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, bajo circunstancias rodeadas de secretos. Criado como el hijo de sus abuelos y creyendo que su madre era su hermana, Bundy creció en un hogar lleno de mentiras. Esta distorsión temprana de la realidad dejó cicatrices emocionales que se profundizaron con el tiempo. Desde joven, Bundy mostró signos de una personalidad inquietante. Aunque parecía ser un niño normal a los ojos de los demás, en su interior albergaba una desconexión emocional y una creciente fascinación por la violencia. En su adolescencia, comenzó a espiar a mujeres a través de ventanas y a consumir material pornográfico violento, una combinación que avivó sus fantasías oscuras. Bundy asistió a la universidad, donde cultivó su carisma y habilidades sociales. Sin embargo, bajo esa fachada de estudiante aplicado, sus impulsos violentos crecían. En 1974, comenzó su ola de asesinatos en el estado de Washington. Sus primeras víctimas eran mujeres jóvenes, universitarias, a quienes atraía utilizando un señuelo, fingía estar herido, caminaba con muletas o portaba un cabestrillo, lo que despertaba la compasión de sus víctimas. Una vez que las mujeres bajaban la guardia, Bundy las atacaba con una brutalidad aterradora. Usaba objetos contundentes para golpearlas y luego las llevaba a lugares apartados, donde continuaba con actos indescriptibles de violencia sexual antes de acabar con sus vidas. En algunos casos, regresaba a las escenas del crimen para realizar actos necrofílicos con los cuerpos de sus víctimas. La escalada de violencia de Bundy lo llevó a cruzar varios estados, dejando un rastro de cuerpos en lugares como Utah, Colorado, Idaho y Florida. Cada asesinato era meticulosamente planeado. Estudiaba a sus víctimas, seleccionaba cuidadosamente los lugares de los ataques y utilizaba su inteligencia para eludir a las autoridades. En enero de 1978, Bundy llevó a cabo uno de los ataques más atroces de su carrera criminal. Irrumpió en la casa de Hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida, donde brutalizó y asesinó a 2 mujeres e hirió gravemente a otras 2. Usó un tronco de madera como arma, y los detalles del ataque revelaron una violencia desmedida. Poco después, secuestró y asesinó a Kimberly Leach, una niña de 12 años, cuyo cuerpo fue encontrado semanas después en un estado que horrorizó incluso a los investigadores más experimentados. Este asesinato marcó uno de los puntos más bajos de su carrera homicida, dejando claro que ninguna víctima estaba a salvo de su depravación. Bundy fue arrestado varias veces, pero su astucia y carisma le permitieron escapar en 2 ocasiones. En una de esas fugas, saltó desde la ventana de un tribunal y, en otra, cavó un agujero en el techo de su celda. Estas escapatorias prolongaron su reinado de terror y demostraron su habilidad para manipular y engañar. Finalmente, en 1978, Bundy fue capturado en Florida tras ser detenido por conducir un vehículo robado. Durante su juicio, Bundy optó por representarse a sí mismo, lo que convirtió el tribunal en un espectáculo mediático. A pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, mantuvo su inocencia y utilizó su encanto para ganar simpatizantes. El juicio de Bundy fue un evento histórico, siendo el primero en ser televisado a nivel nacional en Estados Unidos. Las pruebas forenses, incluido el análisis de marcas de mordidas en una de sus víctimas, fueron clave para condenarlo. En 1980, Bundy fue sentenciado a muerte por electrocución. Mientras esperaba en el corredor de la muerte, Bundy finalmente confesó más de 30 asesinatos, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría superar las 100. Sus confesiones fueron detalladas y espeluznantes, mostrando una falta total de remordimiento y una satisfacción retorcida al relatar sus crímenes. El 24 de enero de 1989, Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Afuera, multitudes celebraban la muerte del hombre que había aterrorizado a una nación. Sin embargo, para las familias de sus víctimas, el dolor y la pérdida permanecieron como cicatrices imborrables.
La historia de Ted Bundy sigue siendo un tema de fascinación y horror. Su caso cambió la forma en que se investigan los asesinatos en serie y puso de relieve la importancia de la cooperación entre estados para atrapar a criminales itinerantes. Bundy no solo fue un asesino, sino también un manipulador experto que explotó la confianza y la vulnerabilidad de sus víctimas. La figura de Bundy persiste como un recordatorio escalofriante de que el mal puede adoptar cualquier forma, incluso la de un hombre encantador con una sonrisa desarmante. Su legado es una advertencia eterna de que las apariencias pueden ser engañosas y el peligro puede acechar en los lugares más inesperados.